es el dominio público? Es el conjunto de obras intelectuales como libros, canciones, películas, pinturas, inventos y más que ya no están protegidas por derechos de autor. Esto significa que cualquier persona puede usarlas, copiarlas, modificarlas o compartirlas libremente sin tener que pedir permiso ni pagar por ello. Normalmente una obra entra en dominio público cuando han pasado muchos años desde la muerte del autor. En muchos países ese plazo es de 70 años. Por ejemplo, si un autor murió en 1950, sus obras entrarían al dominio público en el año 2021, pero también existen casos donde el autor puede renunciar a sus derechos antes de que pase este tiempo, o cuando se trata de obras creadas por el gobierno, que en algunos países entran al dominio público de inmediato. El dominio público es muy valioso porque permite que el conocimiento, el arte y la cultura estén al alcance de todos. Gracias a esto, por ejemplo, podemos leer gratis las obras de los autores clásicos como Miguel de Cervantes o William Shakespeare, o escuchar música de compositores como Mozart, Beethoven sin pagar nada. Además, fomenta la creatividad porque otras personas pueden tomar estas obras y hacer nuevas versiones, adaptaciones o mezclas. Muchas películas, libros y canciones que conocemos hoy en día se basan en obras que ya están en el dominio público. En resumen, el dominio público es una herramienta muy importante que ayuda a que la cultura se comparta, evolucione y no se quede estancada. Nos beneficia a todos porque nos da acceso libre a muchas ideas, historias y conocimientos que forman parte del patrimonio de la humanidad. ¿Por qué es importante el dominio público? Primero, porque da acceso libre al conocimiento. El dominio público permite que cualquier persona, sin importar su situación económica, puede acceder a libros, músicas, películas, imágenes, inventos y más, sin tener que pagar ni pedir permiso. Esto es clave para que el conocimiento y la cultura lleguen a todos, no solo a quienes pueden pagar por ellos. Segundo, porque inspira nuevas creaciones. Muchos artistas, escritores o desarrolladores usan obras del dominio público como punto de partida para hacer cosas nuevas. Por ejemplo, alguien puede tomar una historia clásica y adaptarla a una serie moderna, o usar una melodía antigua para crear una nueva canción. El dominio público alimenta la creatividad porque abre un mundo de ideas reutilizables. Y el último, porque apoya la educación, el arte y la tecnología. Los profesores pueden usar textos, imágenes o películas del dominio público en clases sin preocuparse por licencias. Los museos pueden mostrar obras sin problemas legales y los programadores o inventores pueden estudiar patentes antiguas para desarrollar nuevas soluciones. Gracias al dominio público, aprender, enseñar y crear, avanzar tecnológicamente se vuelve más fácil. Ejemplos de obras en dominio público. En la literatura, la Ilíada, atribuida a Homero, es una de las obras más antiguas de la literatura occidental y es completamente libre de derechos. Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes, es una de las novelas más influyentes del mundo hispano y puede reproducirse sin restricciones. Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, sus primeras historias antes de 1923 ya están en dominio público, aunque algunas versiones posteriores aún están protegidas en ciertos países. La música. Las obras de Beethoven y Mozart están en dominio público. Esto significa que cualquier persona puede interpretarlas, grabarlas o adaptarlas libremente, ya que estos compositores murieron hace más de 200 años. En el arte. Pinturas como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, El nacimiento de Venus de Botticelli y autorretratos de Rembrandt son libres de derechos. Sus imágenes pueden ser utilizadas en libros, exposiciones, productos comerciales y más, sin necesidad de pagar licencias. En el cine. Muchas películas del cine mudo están en dominio público, especialmente las creadas antes de 1928. Un ejemplo de ello es El viaje a la luna de 1902 de George Méliès y Nosferatu de 1922. Algunas películas de Charlie Chaplin y Buster Keaton también son de libre uso, dependiendo del país y del año exacto de publicación. Fotografías.
Fotografías tomadas en el siglo XIX o principios del siglo XX, cuando el autor murió hace más de 70 años, suelen estar en dominio público. También hay archivos completos disponibles como los de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos o Europeana, con imágenes históricas de libre uso. Esto permite que se usen en libros, investigaciones, documentales o arte digital. En la era digital, el dominio público comprende obras que ya no están protegidas por derecho de autor, permitiendo su libre uso y reproducción. Esto significa que una vez que los derechos de autor han expirado o el creador los ha renunciado, las obras pueden ser utilizadas sin permiso ni pago al autor original. El dominio público en la era digital facilita significativamente el acceso a información y cultura al permitir que obras y contenidos estén disponibles para uso público sin restricciones. Esto fomenta la división de conocimiento, la creatividad y la participación cultural. El dominio público en la era digital y las plataformas. Las plataformas digitales como redes sociales y sitios de alojamiento de contenido deben tener cláusulas que protejan los derechos de autor de los creadores y usuarios. El dominio público en la era digital es un recurso invaluable para la educación, proporcionando acceso a un vasto repositorio de información y materiales educativos de libre uso y modificación. Este recurso, junto con los recursos educativos abiertos, pueden ser utilizados por docentes, estudiantes y la comunidad educativa para enriquecer el proceso de aprendizaje y la enseñanza. Fomento de la creatividad y la innovación. Al no estar sujetos a restricciones de copyright, los contenidos del dominio público pueden ser utilizados como inspiración y base para nuevas creaciones. Algunos retos del dominio público. La aprobación comercial de obras libres. Aunque las obras del dominio público deberían poder usarse libremente, algunas empresas registran marcas o versiones modificadas para sacar provecho exclusivo. Por ejemplo, han intentado controlar el uso de personajes como Sherlock Holmes o Winnie Pooh, aunque sus versiones originales ya no tengan derechos de autor. Esto limita la libertad creativa y va contra el espíritu del dominio público. La confusión sobre qué obras están realmente libres. Muchas personas no saben con certeza si una obra ya está en dominio público. Esto se debe a que las leyes varían según el país y también porque algunas versiones modernas tienen nuevos derechos, como traducciones o adaptaciones. Esa confusión puede hacer que la gente no se atreva a usar las obras que sí son legales y libres. La necesidad de educación y legislación clara. Hay poca información accesible sobre el dominio público. Es fundamental que haya más educación, especialmente en escuelas y universidades, sobre los derechos de autor y el acceso libre a la cultura. También se necesitan leyes más claras y uniformes, especialmente en el entorno digital, para evitar abusos y malentendidos. Pues se llegó a la conclusión que un dominio público es un conjunto de obras, ideas y creaciones que contienen derechos de autor, ya sea porque estos han expirado o porque nunca lo tuvieron. Esto significa que cualquiera puede usarlo, copiarlo o modificarlo sin pedir permisos ni pagar. Gracias a esto, al dominio público, todos podemos acceder libremente a muchos conjuntos como libros, música, arte y más, lo que ayuda a compartir la cultura y el aprendizaje de forma libre y abierta.